estábamos hablando acerca de lo que Jesús le dijo no solo a sus discípulos, sino a las multitudes que estaban ahí con él. Y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, cuando pensamos en estas palabras, a veces nosotros pensamos en rogarle a las personas, ¿verdad? Sigue a Jesús. Y los invitamos a comer y los buscamos en tierra, mar y cielo, y vamos a la luna y regresamos porque la persona sigue a Jesús. Pero si se fijan ustedes, aquí Jesús no era atraccional de ninguna manera. Las multitudes venían siguiéndolo y lo que él hace es que voltea y les dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿qué es esto de negarse a sí mismo? Cuando nosotros pensamos en negarnos a nosotros mismos, tal vez nos puede venir la imagen de Gandhi. Gandhi, quien comenzó lo que es el hinduismo, perdón. Ellos practicaban lo que era el tener un trato del cuerpo severo y tratar tu cuerpo de manera tan severa que niegas todos tus deseos, niegas tus placeres para purificarte así por dentro. Y a eso se le llama ascetismo. Ascetismo es la definición para lo que se le llama que tratas de manera severa tu vida, tu cuerpo, para tú purificarte a ti mismo. Pero no es algo muy lejano a nosotros. Lo vemos esto como el hinduismo, donde tú te tratas de una manera severa, el ascetismo, perdón. Pero cuando uno se pone... no sé si han visto esos videos donde las personas toman unas agujas y se las ponen en su piel de manera que ellos pueden probar que pueden soportar el dolor. Hay personas que se torturan a ellas mismas, se golpean. En el catolicismo existe mucho esto. Se azotan ellos la espalda y se golpean para dominar su cuerpo. Entonces lo toman de una manera muy literal. Orígenes, que fue uno de los primeros escritores acerca de la Biblia en el tercer siglo después de Cristo, él se castró porque creyó literalmente que Jesús dijo: si hay algunos que se hacen eunucos para entrar al reino de los cielos, a causa del reino de los cielos. Orígenes, él se castró a sí mismo porque él lo tomó literal. Gandhi, algo que él hacía es que él no sabía que él estaba casado. Él estaba casado, pero él decidió dejar de tener relaciones con su esposa porque quería él probar que podía dominarse a sí mismo. Y hacía algo aún todavía más inmoral, que era: se acostaba él en una cama donde había en esa misma cama mujeres desnudas, y él de manera se ponía tenso en esa cama, y él quería probar de que él podía estar en esa cama sin tocar a las mujeres. Entonces él quería probarse a sí mismo: puedo negarme a mí mismo, puedo negar estos deseos y no las voy a tocar. A eso es el ascetismo, y el ascetismo es algo muy diferente a negarnos a nosotros mismos. Cuando Jesús nos llama a que nos neguemos a nosotros mismos, es muy diferente. ¿Por qué? Porque en el ascetismo el cuerpo es malvado, el cuerpo es algo diabólico, el cuerpo se trata de someterlo a tu voluntad, se trata de tú operar tu cuerpo con tus propias fuerzas, con tu poder, y todo lo material es malo.
todas las cosas materiales, tu cuerpo, la carne, todas las cosas que se tocan, que se ven, son malvadas y diabólicas. Ver el gozo y el placer es algo diabólico y se restringen de todas las cosas. Y aún así, y obedecen reglas de hombres. Esto es el ascetismo. El ascetismo ve todo lo material como malvado. Y esto es desde el dios Zoroaster de los persas, que ellos decían, bueno, hay un dios que es el que creó la materia y ese dios es malvado, y hay otro dios que creó el espíritu y el alma y ese dios es bueno. Entonces, desde entonces, en el Nuevo Testamento, una y otra vez los apóstoles combaten contra el ascetismo, porque es una práctica que hasta hoy pensamos que tiene sentido, que si uno se trata a su cuerpo severamente, puede llegar a purificarse a sí mismo, que todo lo material es pecado, el dinero, tener un buen carro, el malpasarse, todas esas cosas, pensar que esas prácticas lo ayudan a uno a mantenerse puro. Pero la palabra de Dios nos enseña algo contrario. La palabra de Dios nos dice que el cuerpo es bueno y que necesita ser domado. El cuerpo es algo que Dios creó. El cuerpo es el templo del Espíritu. Y el cuerpo no se trata de someterlo a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Y es con la ayuda de su poder. Y nos dice también que podemos disfrutar de las cosas materiales y con esas mismas cosas materiales podemos ayudar a otros. Nos dice también que Dios es un Dios de gozo y de paz y que Él quiere que nuestra vida sobreabunde de gozo y de paz. Nos dice también la palabra que Él quiere que vivamos una vida súper libre en vez de restringida. Cristo dijo que Él vino para hacernos libres, para darnos una vida en abundancia. Entonces, estas cosas son completamente opuestas. El llamado de Jesús de negarnos a nosotros mismos es completamente opuesto a el ascetismo. ¿Por qué? Porque en el ascetismo uno primeramente ve todo lo creado como algo diabólico, como algo, lo material como algo diabólico, pero cuando Jesús nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, nos está dando un llamado distinto. Y esto es cuando este pasaje que acabamos de leer acerca de que Jesús le dijo a todos, el que quiera seguirme debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme, está en un contexto donde Jesús está anunciando su muerte por primera vez. Y esto es algo importante de hacer nota. ¿Por qué? Porque el contexto en el que encontramos esto es la primera vez en que Jesús les está diciendo a sus discípulos, a quienes andan comiendo con Él, a quienes andan con Él, les está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a la cruz. Yo voy a sufrir, voy a ser tomado por los ancianos y me van a escupir, me van a azotar, me van a tratar muy mal, pero voy a resucitar al tercer día. Y esto, hermanos, es el contexto donde encontramos que Jesús les dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y les quiero hacer referencia a lo que leímos en Mateo 16, que cuando Jesús les dijo por primera vez que Él iba a ser crucificado, el primero que salió al quite fue Pedro. Y Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo puedes tratarte de esa manera? ¿Cómo puedes decir estas cosas? Y Jesús lo reprende y le dice, Pedro, vete de mí, Satanás. Era Satanás en Pedro. Le dice, porque no buscas las cosas de Dios. Ahora, esta es la primera vez que Jesús les anuncia su muerte y Pedro, por no él entender
lo que Jesús estaba refiriendo, cómo es que el Mesías va a morir en una cruz. Nos dice en Marcos 8:31, y comenzó Jesús a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y claramente les decía esta palabra. Se las decía, no se las decía de una manera rebuscada, confusa, se los decía claro como el agua. Pero hay algo aquí que pasó, que ellos no entendían cómo es que el Mesías va a morir. ¿Cómo es? Tú eres el Mesías. Pedro acababa de confesar, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Pero su concepto del Mesías era que iba a ser un rey con un ejército, con un gran poder sobre la tierra. Entonces, en el primer anuncio, Pedro se le opone y le dice, no hagas eso, Señor. Y Jesús lo reprende a Satanás en él. Y de entonces, de allí en adelante, hay otros 2 anuncios que Jesús da. Da el segundo y el tercero en Mateo 17 y en Mateo 20. Pero ¿saben qué pasa después de la primera vez que Jesús reprende a Pedro? Dice que cada vez que les decía estas cosas, dice, se entristecieron. Y también nos dice, no entendían porque les estaba velado y no preguntaban. Ya tenían miedo, decían, si a Pedro le reprendieron diciéndole que tenía a Satanás, mejor no preguntamos nada. Ya tenían miedo, ya no querían preguntar por qué es que Jesús dice estas cosas. Entendían la palabra azotar, entendían la palabra escupir, entendían que era una cruz, pero no entendían por qué el Mesías tenía que pasar por eso. No lo entendían y no querían preguntar. Ya no querían que Jesús les dijera algo, ¿verdad? Tenían miedo, y esa tristeza, se entristecían. ¿Por qué tiene que Él pasar por esto? Y cuando nosotros tenemos a veces conceptos de Dios, conceptos acerca de quién Él es y de lo que Él hace, tenemos a veces preconcepciones, cosas que ya tenemos pensadas, entendidas de una manera que no nos permiten abrirnos a un entendimiento más de acuerdo a la verdad. Tenemos a veces maneras de entender las cosas que nos restringen de poder ver la verdad. Ellos tenían una manera de entender al Mesías que no les permitía entender cuando Jesús les hablaba la verdad. Ese los tenía velado. Pero en Juan 12, 33 y 34 dice, y esto decía, dando a conocer, a entender de qué muerte iba a morir. Y la gente le decía, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? No entendían cómo, si el Hijo del Hombre, si el Mesías va a vivir para siempre, cómo es que tiene que ser resucitado, si es que Él va a vivir para siempre. No lo entendían. Pero Jesús les dijo en Juan 12:24, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Imagínese usted el café. Ese rico café que usted se toma en las mañanas, si no se tomaran, si esa semilla del café no se plantara, no se sembrara, no pudiéramos tener más plantas de café y por lo tanto se hubiera extinguido el café. Y muchos de ustedes tal vez ya no estuvieran viviendo, porque muchos de ustedes necesitan el café por lo menos una vez en la mañana, ¿verdad? Ahora, o más, ¿verdad? Una taza, una olla que se prepara. 1 o 2 ollas. Pero si ese grano de café no se toma y se siembra para que muera y de allí se haga una planta de café, no pudiera echar más granos de café. No pudieran haber más granos de café y no pudiera usted tener su café en la mañana. Y eso lo pondría de malas, ¿verdad? Ahora, Jesús dijo, si el grano no muere,
no va a dar fruto. Esto es, si Él no va a la cruz y muere por nosotros, no puede haber fruto, no puede haber vida, no puede haber esa multiplicación de su vida en otros. No puede haber una reproducción de ese grano por más granos. Tiene que Él morir para que haya más granos, más semillas, más fruto. Y ese somos nosotros, gracias a Cristo que Él murió por nosotros en la cruz. Dice Isaías 53, 11 y 12, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto es Jesús, una profecía acerca del Cristo. Que Él ya estaba Él diciendo, cuando Él vea su aflicción, cuando Él vea el fruto de su aflicción, lo que va a ocasionar por Él ir y ser molido y ser torturado y ser masacrado en una cruz, cuando Él vea ese fruto, el resultado de que por Él muchos van a ser justificados, de que por Él muchos van a ser perdonados de sus pecados, dice, Él va a quedar satisfecho. Él va a tener una satisfacción por haber hecho ese sacrificio. Entonces, aquí esto nos está dando un panorama acerca de lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Primero, Él dice, yo voy a ir a una cruz, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y les dice, si alguien quiere seguirme, tiene que identificarse conmigo. Tiene que identificarse con negarse y con tomar una cruz y seguirme. Jesús llama a que sus discípulos tomen una cruz y le sigan. Nos está llamando a identificarnos con su muerte, con su vida, con su resurrección. Nos está Él llamando a vivir como Él vivió. Y esto es negándose a uno mismo. La palabra aquí es apreomai, arneomai, significa negar a una persona, renunciar a una relación, no reconocer a alguien o rechazar a una persona. Cuando Jesús nos dice que nos neguemos, en realidad no es una restricción, no es que Él nos esté llamando a privarnos de placeres, de privarnos de cosas deliciosas. A veces pensamos, negarme a mí mismo es privarme de lo más delicioso. Negarme a mí mismo es restringirme de las cosas que valen la pena. Al contrario, nos está llamando a desconocer, a a rechazar a una persona, a no conocerla. Esta es la palabra que se usa cuando Jesús dice que muchos vendrán a Él y le dirán, Señor, profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios, y les dirá, no los conocí, no los conozco, váyanse. ¿Por qué? No los conoce. Y a esto es a lo que Él nos está llamando, a desconocer, a negarnos a nosotros mismos, es desconocernos, a no conocernos, a rechazarnos, a negarnos, a renunciar, a desposeer, es la palabra. Quiere Él que nos desapropiemos de nosotros mismos. Nosotros tendemos a querer apropiarnos no solo de nosotros, sino del vecino, ¿verdad? Pero Jesús nos está diciendo aquí, ¿sabes qué? Suéltalo, suéltate, desaprópiate de ti mismo y ahora sígueme. Desaprópiate de ti y ahora tómame a mí. Déjate a ti mismo. ¿Saben? Cuando pensamos nosotros en el ascetismo, pensamos en cómo yo me puedo apropiar de mí mismo. Pero en el negarnos a nosotros mismos es cómo desapropiarme de mí mismo. Es la pregunta.
cómo desapropiarme de mí mismo. Y nosotros, cuando pensamos en esta palabra, también es la misma palabra que se usó cuando Pedro le dijeron que estaba Jesús yendo a la cruz, y le dijeron a Pedro si conocía a Cristo, a Jesús, y le dijo, no lo conozco. Esa es la misma palabra que se usó. Ahora, cuando nosotros estamos llamados a negarnos a nosotros mismos, es básicamente no conocernos, no conocer más el viejo hombre que dejamos en las aguas del bautismo. Es dejar de apropiarnos de esas cosas que quedaron allí. Ahora, cuando nosotros pensamos, bueno, y Dios me va a conocer cuando me presente ante Él. El Salmo 139 nos dice que Él nos formó en las entrañas de nuestra madre, que Él nos formó, que Él nos dio aliento de vida. Claro que nos conoce, pero Él conoce lo que creó, pero lo que no conoce es lo que Él no creó. Nosotros nos hemos hecho un ser adaptado. Aquí está un niño, no se lo pueden ver, vestido de Halloween, y tiene un vestuario. Y muchas veces, si usted lo ve a un niño con esa vestimenta, le va a decir, había un niño que traía una pijama, ¿verdad? Y ándale, ponte tu vestimenta, y se la puso, pero se le veía un pedacito de la pijama. Y decía, mamá, espérame, pongo bien mi pijama, porque después van a saber que no soy Superman. Él pensaba que si le veían un pedacito de su pijama, eso iba a ser la diferencia para que la gente pensara que era Superman o no lo era. Y nosotros somos parecidos. Nosotros muchas veces nos hacemos un ser adaptado. Nos creamos nosotros un mismo ser. Y nos lo ponemos como un vestuario. Y nosotros creamos un hombre, una mujer en nosotros que no somos. Y esto es lo que Dios no conoce. Dios no conoce al ser que Él no creó. Y eso es el ser que nosotros creamos. Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, pero mientras vamos creciendo, nos vamos nosotros haciendo nuestras propias vestimentas, nuestros propios atuendos, y dejamos de ser aquel que Dios creó. Dejamos de ser esa imagen de Dios y nos hacemos a nuestra propia imagen, a la imagen del mundo. Cambiamos la imagen de Dios por cosas malvadas y pecaminosas. Dejamos esa imagen de Dios y la destruimos en nuestra vida, y ahora nos hacemos nosotros otra imagen. Y lo que Dios nos está llamando cuando nos dice, niéguense a sí mismos, nos está llamando a poder dejar ese ser que nosotros creamos y volver al ser que Él creó, que es Él. Cuando nos encontramos con Él, nos encontramos con el verdadero yo. Porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero esa imagen se destruye y nos separamos de la gloria de Dios cuando pecamos. Pero por medio de Cristo, por medio de nosotros negar ese ser que nosotros hemos creado y de crucificarlo, dejarlo en una cruz y seguir a Jesús, estamos encontrándonos de nuevo con nuestra verdadera identidad, con el verdadero ser que Dios creó, que esto es Cristo. Cristo es el verdadero ser, la verdadera identidad suya y mía. Así que para nosotros tomar nuestra cruz cada día, tenemos que ser perseverantes. Jesús aquí agrega cada día. Y cuando pienso en cada día, pienso en Florinda Concuera y Roberto Gómez Bolaños. Usted los puede ver, el Chavo del Ocho y Doña Florinda. Los ve en el programa y los ve peleándose, agarrándose de las greñas. Pero déjenme les cuento la historia detrás de la televisión. Cuando el señor Roberto Bolaños, él conoció a Florinda, lo que él hacía es que él iba a su carro y le dejaba una flor todos los días. Cada día él iba y le dejaba una flor en su carro y se iba. Y lo hizo esto por todo un mes.
Y el día en que no lo hizo, Florinda no le hacía caso para hacérselo saber. Le dejaba la flor y ella no le prestaba atención a Roberto Bolaños. No le hacía la atención. Pero cuando le faltó la flor, un día después de un mes, ella fue y le pidió: ¿por qué ahora no me dejaste una flor? Y fue así como Bolaños se ganó a doña Florinda. Y se enamoraron y se casaron y fueron un matrimonio. Y aquí tenemos una foto de ellos detrás de la televisión, ¿verdad? Enamorados. ¿Cómo se la ganó? Con perseverancia. Cada día iba y le dejaba una flor. Jesús nos dice: toma tu cruz cada día. Cuando nosotros tomamos nuestra cruz cada día, esto es sustituir el ser que hemos creado por Cristo. Ahora, nosotros podemos pensar en dejar las cosas malas, pero no siempre pensamos en sustituirlas. Pensamos muchas veces en decir: bueno, voy a dejar de decir mentiras, pero en vez de decir mentiras nos quedamos mudos y en realidad no hay un cambio en nuestra vida. Para nosotros tomar nuestra cruz, tenemos que dejar ese viejo hombre, pero ahora sustituirlo por el nuevo hombre, y este es Cristo. Y este nuevo hombre no está inválido, no está mudo, puede hablar, pero ya no habla mentiras, habla la verdad. Entonces nosotros estamos llamados a tomar esta cruz, esto es, a sustituir las cosas que practicábamos como personas del mundo y ahora tomar prácticas y hábitos que son de acuerdo a Cristo. Cuando pensamos en los apóstoles, en los discípulos, a veces lo podemos espiritualizar mucho, pero déjenme les digo, literalmente como se vio en la vida de ellos, pescadores con su familia, dejaron su barca, dejaron su familia, dejaron todo, fueron tras de Jesús. Y de esta manera sabemos que muchos de ellos terminaron muriendo en una cruz. Pedro él fue crucificado, pero pidió que su cruz estuviera al revés, porque dijo: no merezco morir de la misma manera que mi Señor. Entonces, a veces podemos espiritualizarlo y agregarle cosas, pero la realidad es que Jesús nos llama a negarnos y a estar dispuestos no solo a morir al hombre, al viejo hombre, sino por naturaleza. Si dejamos morir el viejo hombre, no nos vamos a aferrar a esta vida, no nos vamos a aferrar a las cosas materiales. Nosotros vamos a soltar las cosas que nos impiden seguir a Jesús. Y esto es lo que vemos que los apóstoles hicieron. Cuando vemos en Lucas 14:25 dice: y grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y la palabra aquí que dice aborrecer es odiar. Y hablaba el hermano Enrique en la mañana acerca de cómo los cristianos muchas veces se nos dice por personas que odiamos. Odias a tu padre, odias a tu madre, odias a los musulmanes, odias a los católicos, odias a todo mundo, ¿verdad? Y muchas veces se nos toma por personas que odiamos. Pero en realidad, cuando aquí nos dice que aborrecemos, hay otro principio detrás de ello. Y la realidad es esta: es que tenemos un nuevo mandamiento. Tenemos un nuevo mandamiento. Y ese mandamiento no es odiar. En realidad es el amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios. Es el amor que es sacrificial. Es el amor que puede ver más allá de uno mismo. Porque nosotros, por amor, ¿saben? Por amor podemos dar algo. Pero podemos dar cosas sin amor. ¿Vemos la diferencia?
podemos dar cosas sin amor, pero por amor podemos dar cosas. Vean Corintios, 1 Corintios 13:3 nos dice: y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Y en contraste con 1 Juan 3:17 nos dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Usted puede ver a alguien con esa necesidad, pero si usted no cubre esa necesidad, ¿cómo es que habita ese amor ágape en su vida? ¿Cómo es que habita ese amor? Pero puede usted aún dar todos sus bienes, pero si no hay amor, de nada aprovecha. Puede haber amor y por ese amor usted da y puede dar sin tener amor. Y eso es algo interesante de entender qué es el amor ágape. En el griego tenemos 3 tipos diferentes de amor. El amor eros es el amor erótico, sexual, carnal, satisfacción propia, gratificarse a uno mismo. Tenemos el amor fileo. Este amor es el amor por amigos, familia, el concepto de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero tenemos el amor ágape, y este amor es el amor activo hacia los demás, un amor sacrificial. Y este es el amor en el nuevo mandamiento. En Mateo 16:23 nos dice que entonces, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este es el amor que de cierta manera tuvo Pedro por Jesús. Tuvo un amor que dijo: no, Señor, ¿cómo es que vas a ir a la cruz? Tal vez tuvo un amor fileo, pero no tuvo un amor ágape. 1 Juan 2:10 nos dice que el que ama a su hermano está en la luz y no hay tropiezo en él. Cuando nosotros amamos con el amor ágape, no somos de tropiezo a nadie. Y esto, hermanos, es algo que lo que hace la diferencia es nuestro entendimiento con nuestra actitud. Van de la mano, entenderlo y tener la actitud. Cuando nosotros pensamos en ese amor ágape, es buscar el más alto nivel de bienestar de una persona. Es sin importar el precio que tiene que pagar y sin importar que la persona lo merezca. Ese es el amor ágape. Es un amor que no importa el precio que usted tiene que pagar y también no importa si la persona lo merece. Usted busca el mayor nivel de bienestar para esa persona. Y eso es mayor que lo que nosotros entendemos por el amor. Cuando vemos entonces que Jesús nos dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. ¿Sabe cómo se ve eso? ¿Cómo se ve en la vida? ¿Cómo se ve en el cuerpo? ¿Cómo se ve en nuestra vida diaria? Se ve como Cristo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nomás agréguele un 1 antes de Juan y ahora nos toca a nosotros. Nos dice: en esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Estamos llamados a un amor superior al amor hacia nosotros mismos. Estamos llamados a un amor más allá del de nosotros mismos. Vean la diferencia de Levíticos. Nosotros a veces pensamos en qué se resumen los mandamientos: en amar a Dios sobre todas las cosas y en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero nos quedamos cortos. ¿Por qué? Levíticos 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el antiguo. El nuevo nos dice Juan 13:34: un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. Como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Estamos llamados a algo superior, a algo más allá de nosotros mismos, a un amor que
sale no de nosotros, sino del amor de Dios en nosotros. Estamos llamados a un amor. ¿Y cómo se ve ese amor? En Filipenses 2, del 1 al 11, se los quiero leer. Nos dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Vean, estas son maneras prácticas del amor. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, que de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es como se ve ese amor ágape, un amor que se negó a sí mismo, siendo en forma de Dios, tomó la forma de hombre, porque no buscó su interés, estando en gloria, estando en su majestad, en el trono, dejó su gloria, dejó esos intereses por venir y tomar forma de hombre. Y no solamente se fue, hizo un hombre, se hizo más bajo y tomó la forma de siervo y buscó el interés de los demás, que eso era ir a la cruz para morir, y de esa manera nosotros pudiéramos ser perdonados y tener vida eterna. Y dice Pablo: tengan ustedes el mismo sentir que tuvo Cristo. Tengamos ese mismo sentir. Y ese sentir, hermanos, está en nosotros negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo a Él. Eso se ve al nosotros decidir amar a los demás como Él nos ha amado. Ese es el final, ese es el propósito de lo que significa negarse a uno mismo y tomar su cruz y seguirlo. El propósito es que usted pueda amar como Cristo lo amó a usted. Ese es el fin, en lo que Cristo quiere llegar, que nosotros amemos como Él ha amado. De eso se trata. Si se fija, no es nada egoísta, es todo lo contrario. No se trata de que usted se está negando y tomando su cruz para purificarse a usted mismo. Eso es el ascetismo. Lo que se trata de negarnos y tomar nuestra cruz no es enfocarse en usted, sino poder enfocarse en el otro, de manera que usted quiere ver el mayor bienestar en el otro, y de esta manera usted está siguiendo a Cristo. De esa manera usted está siguiendo las pisadas de Cristo al Calvario. De esa manera usted está dándolo todo por Cristo. Amén. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Saben cuál fue la pasión de Cristo? La pasión de Cristo fuimos nosotros. La pasión de Cristo fue nuestra salvación. Pero también la mayor pasión de Cristo fue Dios mismo, fue el Padre, fue estar con el Padre. Y dijo: ¿saben cuál fue el gozo que estuvo puesto delante de Él? El cual Él no perdió la mirada. Dice que cuando Él iba a la cruz, Él tenía un gozo puesto delante de Él. Él estaba ya viendo un gozo por fe. Él estaba viendo un gozo. Él estaba diciendo: voy a esta cruz, pero esto es pasajero, porque voy a estar sentado a la diestra cerca de mi Padre de nuevo por la eternidad.
Ese era su gozo. Y el gozo nuestro al amar a los demás no debe de ser recibir una gratificación de la otra persona, sino el decir, voy a estar con Dios, porque el que ama está con Dios y Dios está con él, porque Dios es amor. Y esa debe de ser nuestra pasión al amar a los demás como Cristo nos ha amado. La pasión debe de ser permanecer en Cristo. Juan 15 nos habla de una vid y de un labrador y de unas ramas. Cristo es la vid y nosotros las ramas. Y los que permanecen en la vid son los que guardan sus mandamientos. Y su mandamiento es, Juan 15:12, ámense unos a otros como yo los he amado. Y el que guarda su mandamiento permanece en él. Y guardar su mandamiento no es memorizarlo, sino practicarlo, obedecerlo. Él dijo, son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Son mis amigos si hacen lo que yo les digo, si me obedecen mis mandamientos. Somos sus amigos, permanecemos en esa vid. ¿Saben? Si amamos a los demás como Él nos ha amado a nosotros. Ese es el mandamiento que tenemos. A eso estamos llamados. Por lo tanto, quiero hablarles de estos globos. El 7 de octubre del 2017 se llevan a cabo en Albuquerque, Nuevo México. Y se elevan cientos de estos globos. Pero hay una historia de una vez querían llevarse de un globo de aquí hasta Francia. Y cuando iban en uno de estos globos, pasaron allá por Irlanda sobre unas nubes densas. Y estas nubes densas provocaron que se hicieran un hielo en la capa de arriba. Y ese hielo en menos de 2 horas ya estaban descendiendo demasiado, a punto de tocar suelo. Pero cuando este hielo empezó a recibir los rayos de luz, este hielo se empezó no a derretir, sino a quebrar, y en pedazos grandes se caían de los globos, y el globo pudo volver a elevarse, de manera que llegó hasta Francia bien. Estos globos nos enseñan algo. Si usted le agrega carga, este globo va a bajar. Si usted le quita carga, este globo va a subir. Nosotros estamos llamados a quitar esa carga. Dijo Jesús, mi yugo es ligero. Usted pensará, una cruz no es ligera. Bueno, sí lo es, porque usted está desechando y dejando las cosas pesadas de su carne, del mundo, y está permitiendo elevarse y crecer más a la estatura del varón perfecto. Esto es Cristo. Estamos llamados a elevarnos, a crecer, a ser como Cristo. Tenemos que descargarnos, dejar esas cargas, y usted las puede llevar a cabo con prácticas como las que practicaba Jesús. Pasaba horas orando, ayunaba. ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su cuerpo, este tiempo es para Dios y todo lo que soy se lo debo a Cristo? Entonces, ¿qué? Toma por sumo gozo el vivir identificado con Jesús, negándote a ti mismo, tomando tu cruz cada día y siguiéndolo al amar a los demás como Él nos amó. Dios les bendiga, hermanos.